¿Qué tal, muy queridos amigos? Como siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Llegamos por fin a esta época o esta etapa de la historia de la salvación, llamados los profetas, con este que hoy vamos a ver, el profeta Daniel. La vez pasada veíamos algo sobre la apocalíptica, porque ciertamente el libro de Daniel está impregnado de este género, donde se trata de dar un mensaje a través de simbolismos, a través de este lenguaje un poco velado, difícil a veces de interpretar, pero que finalmente es un mensaje de esperanza. Si hablamos del profeta Daniel, este libro no se encuentra entre los profetas. Recuerden que la Biblia hebrea se divide en tres partes. La primera parte le llama los Neviim, que son los profetas. Una segunda parte se llaman la primera parte es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Una segunda parte son los Neviim, que son los profetas. Y una tercera parte le llama los otros escritos. Es interesante notar que el libro de Daniel no se encuentra entre los profetas propiamente llamados, sino en los otros escritos. Esto valga pues para colocar el libro de Daniel dentro de la Biblia hebrea. En cambio, nuestra Biblia que nosotros conocemos, la Biblia cristiana, católica, pues el libro de Daniel está dentro de los libros proféticos. Gran parte del libro está escrito en hebreo y en arameo. La tradición judía y la antigua tomaron este libro como obra de Daniel. ¿Quién fue o quién es Daniel en el escrito? Es un judío deportado en Babilonia en tiempo de de Nabucodonosor. Es llevado junto con otros jóvenes a Babilonia en la época de la cautividad. Daniel será un joven muy inteligente que será un intérprete de los sueños del rey, y sobre todo Daniel juntamente con sus compañeros se mantienen fieles a la fe, fieles a la alianza. Finalmente el libro de Daniel pues surge en un ambiente de persecución. Lo más probable es que este libro tiene gran influencia en el siglo II antes de Cristo, con esta época que llamamos de los griegos en Israel, esta época de Antíoco IV Epífanes. Recuerdan este rey malvado, descendiente de los griegos, que profana el templo de Jerusalén, que introduce una estatua de Zeus en el templo, convierte el atrio en un gimnasio donde ahí se preparaban los atletas, y surge esta familia llamada de los Macabeos. Y justamente en este ambiente de persecución, de denigrar la fe de los israelitas, surgen estos testimonios de fidelidad, de valentía, como van a ser los Macabeos, esta familia, como lo va a ser una mujer, Susana, que es acusada falsamente de adulterio y que finalmente Daniel la va a defender.
o aquel anciano llamado Eleazar, que le quieren convencer para que coma carne inmolada a los dioses. Y Eleazar, un anciano, dice: ¿cómo voy a dar un mal ejemplo? A mí me quedan muy pocos años de vida. ¿Qué se va a decir de Eleazar? ¿Que renegué de mi fe? ¿Qué testimonio les voy a dar a los jóvenes? Y se mantiene fiel. Aún así encuentran la muerte, tanto los macabeos como Eleazar, pero dan este signo de fidelidad. Y en este ambiente surge pues este escrito, el profeta Daniel, un joven pues que, aunque esta historia aparece en el siglo VI antes de Cristo, en pleno destierro, pues es una forma también que utilizan muchos libros de la Biblia, es decir, tomar recursos del pasado, hacer una historia, recrear una historia en el pasado, aunque se esté viviendo en un momento presente. Esto, insisto, con la finalidad de infundir esperanza, de infundir valentía a las nuevas generaciones, como decir: miren hacia atrás cómo hubo gente que se mantuvo fiel. Hoy, ¿por qué nosotros no podemos ser fieles? ¿Por qué no podemos mantenernos en esa integridad de vida, de creencias, de fe? Entonces, en este contexto es escrito el libro de Daniel. ¿Qué es lo que nos presenta el libro de Daniel? En la época en que los dominadores griegos pretenden apartar a los judíos de la fidelidad al Dios de la alianza, se afirma que hay un solo Dios. Lo confiesan sus fieles y también lo reconocen los paganos. Daniel sobre todo nos presenta que Dios es el Señor de la historia. Los acontecimientos están encuadrados en un plan que Él ha trazado, cuyo punto culminante es lo que sucederá al final de los tiempos, lo que llamamos la escatología. Todo tendrá una plenitud al final de la historia. Este acontecimiento, que es llamado misterio, se mantiene oculto y Dios lo revela a quien quiere. Daniel y los 3 jóvenes pueden interpretarlo porque el Señor les otorga la sabiduría. Es decir, ya de entrada vemos que para interpretar estos libros, para interpretar este género apocalíptico, pues se necesita cierta sabiduría, cierta iluminación para saber el contenido, para interpretar qué es lo que Dios nos quiere decir en ese texto. Los grandes males de la historia, nos enseña el libro de Daniel, no tienen su origen en Dios, sino en los malos gobernantes que se comportan como si fueran dioses, dueños del mundo y de los hombres. Quien tiene el poder y la autoridad siempre será Dios. Y los gobernantes lo reciben de su mano. Es decir, el gobernante tiene que ser una representación de Dios, que tiene que hacer bien las cosas. Cuando los que tienen el poder olvidan de quién lo recibieron, entonces se llenan de soberbia y pretenden ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Actúan según su antojo, persiguen a los que adoran al verdadero Dios y proponen al pueblo objetos de adoración que lo apartan de Dios. El libro de Daniel desenmascara a estos gobernantes. Todo intento de divinizar el poder o al que lo ejerce es una blasfemia que merece el rechazo y el castigo por parte de Dios. En la época en que los fieles judíos son perseguidos, el libro presenta el ejemplo de Daniel y sus compañeros.
que no se dejan corromper y permanecen fieles al verdadero Dios cuando son amenazados y entregados a la muerte. El libro va cuestionando cuándo termina la persecución y los fieles judíos se preguntan angustiados, ¿hasta cuándo? La respuesta celestial asegura que la duración de los tiempos tiene un final previsto, pero expresado en forma enigmática. Habla de un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, 3,5. Recuerden que en la apocalíptica el 3,5 es un tiempo parcial, algo que no durará siempre. O se habla de 2300 tardes y mañanas, 3 años y medio, un tiempo pues parcial, donde la intervención de Dios ha de realizarse sin intermediarios humanos. Vamos a ver cómo los sueños que va a interpretar Daniel se refieren esencialmente a los reyes, a los reinos que se van sucediendo, reyes que aparentemente aparecen poderosos, y finalmente una pequeña piedra desbarata esa estatua, una estatua muy vistosa, impresionante, con cabeza de fierro, pecho de bronce, estómago de cobre, piernas de barro. Es decir, son los reinos que tarde que temprano caen. Siempre permanecerá una fuerza, esa piedra que simboliza a Dios, es la fuerza que destruye el mal, que destruye los reinos impíos, los reinos que se oponen a Dios. Daniel siempre va a invitar a la conversión. Hay una oración muy bonita en el libro de Daniel, donde él invita precisamente a la conversión. Dice Daniel a nombre del pueblo: nosotros hemos pecado. Somos nosotros, Señor. Y entonces, con esta idea quiero que nos quedemos como ante el mal que existe en nuestros tiempos, no es culpa de Dios. El mal esencialmente es el mal uso que hacemos de la libertad y que esencialmente nos lleva a la muerte. Una libertad que no tienda al bien, pues es una libertad enferma, que finalmente le llamamos libertinaje. Y Daniel nos hará esa reflexión. Hay que asumir la culpa. Somos nosotros quienes nos hemos apartado de ti, Señor. Y obviamente pues el Señor nos invita siempre a la conversión, nos invita a recapacitar, nos invita a darle la espalda al pecado y mirar de frente a Dios. Tengamos esperanza. Este ambiente que hoy vivimos, esta pandemia un día pasará. Yo creo que todos de alguna forma ya la hemos sufrido personalmente, en nuestros familiares, con mucho dolor, muchas personas que siguen con ese duelo, ciclos que no se han cerrado, personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, no los vieron morir, y pues este es un ambiente también muy adverso que hoy nos toca vivir. Esto pasará, tengamos la esperanza plena en que Dios en su momento intervendrá. Pero hoy a nosotros nos toca ser responsables, cuidarnos, cuidar a los demás, pero sobre todo no apartar nuestra mirada de Dios. Es la enseñanza que nos deja el profeta Daniel. Si tú miras,
Si tú te mantienes fiel, Dios te ayudará. Dios estará contigo. Dios nunca te abandonará. Si tú te portas mal, Dios no te abandona, pero quiere decir que tú no quieres a Dios. Tú no quieres que Dios intervenga en tu vida. Y entonces, ¿qué encontrarás? Encontrarás muerte, encontrarás destrucción. Tengamos fe, tengamos confianza en Dios, en que Él todo lo puede. Creamos en ese Dios de los imposibles. Les invito pues que nos sigan los martes en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la misma página de Facebook y la cuenta personal Julius Carrillo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, que estas cápsulas nos ayuden en nuestra formación cristiana. Y yo los bendigo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja de todo mal. Amén.